La tarea que me impuso Delfilio era confundirlos más. Y creo que se trata mucho de esto en los próximos 10 minutos. Y cuando estamos hablando de la alineación a través de la historia, se empieza uno a preguntar cuál es la solución el día de hoy. Este es mi hospital, bienvenidos todos cuando quieran. Y cuando estamos hablando de alineación, la terminología se vuelve muy confusa. Porque hoy en día estamos hablando de alineamiento mecánico, alineamiento anatómico, alineamiento cinemático, alineamiento constitucional y alineamiento fenotípico. Y empieza uno a decir, hombre, ¿de qué se trata esto? Ahora les ponemos más gráficas y estamos hablando de otras cosas más. Y fíjense en la gráfica que les estoy mostrando. Los dos primeros son lo que tradicionalmente estamos haciendo, el alineamiento mecánico y el elemento anatómico. Pero es que surgen estas nuevas, y estas nuevas son alineamiento cinemático invertido, alineamiento cinemático restringido, alineamiento mecánico ajustado y alineamiento funcional. Entonces, ¿qué carajos vamos a hacer ahora? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Y a dónde nos vamos a ir cuando estábamos pensando que éramos felices? Y éramos felices durante 40 años en donde estábamos haciendo reemplazos articulares solamente bajo dos escuelas. Una escuela anatómica y otra escuela mecánica. Y eso es lo que nosotros queríamos hacer. Pretendíamos hacer simplemente un alineamiento mecánico o un alineamiento anatómico. Si ustedes lo quieren ver con algún tipo de escuela, podríamos estar diciendo que lo que queríamos y pretendíamos era un eje completamente central desde el centro de la cadera, centro de la rodilla, centro del tobillo, y un eje anatómico en donde simplemente utilizábamos la línea articular con 3 grados de varo en la tibia y cortábamos de esa manera. Si estábamos haciendo un alineamiento completamente mecánico, estábamos viendo nosotros que al tratar de utilizar un corte, queríamos dejar, como dijo mi predecesora, una línea articular y un corte completamente rectangular, tanto en flexión como en extensión. ¿Y qué hacíamos nosotros? Simplemente para compensar y que ese rectángulo se mantuviera, simplemente le estábamos dando 3 grados de rotación externa para que ese rectángulo en extensión sea igual a ese rectángulo en flexión. Y yo tengo una brecha en extensión igualita a la brecha en flexión. ¿Qué pasaba con el alineamiento anatómico? Que no respetaba esto. Al no respetar esto, simplemente estoy haciendo el corte con los 3 grados igualmente, tanto en flexión como en extensión. ¿Y qué ocurrió con el alineamiento anatómico? Medialización de la tróclea, varo de la tibia, y entonces esto fue lo que hizo que se abandonara el alineamiento anatómico, porque pasaban cosas como estas, deformidades en varo muy interesantes, deformidades en varo que iban a generar una subsidencia en el componente tibial e iban a dar el traste con un aflojamiento temprano del componente tibial. Entonces, esto se fue abandonando y al final, estos dos doctores, Insall y Ranawat, le ganaron la partida a los doctores Hungerford y Krakow y ya estamos sacando de la guerra y de la batalla a estos dos doctores. ¿Y qué pasó después? A partir del 2010, 1 de cada 5 pacientes después de un reemplazo articular no estaban satisfechos. Y empezamos a mirar, bueno, ¿qué debemos hacer a partir del 2010? Existen mejores materiales, hay mejor polietileno, hay mejor fijación, tenemos implantes no cementados e híbridos, tenemos mejores diseños, mejor instrumental, ahora le metemos navegación y planeación digital con 2 nuevas tendencias. 2 nuevos jugadores, alineamiento cinemático y alineamiento constitucional. Entonces, ¿qué carajos vamos a hacer ahora cuando tenemos que empezar a ver y entender qué está pasando con el alineamiento cinemático? Para tratar de hacerlo un poco más sencillo, es restaurar el movimiento normal que tiene la rodilla. Nosotros en la rodilla tenemos una interacción ligamentaria, meniscal y una superficie articular bajo 3 ejes cinemáticos. 1, 2 transversos, que es en donde gira la rótula y en donde gira la tibia, y otro, el longitudinal, en donde estamos teniendo rotación interna y rotación externa. Entonces, gracias a las publicaciones del doctor Howell, llegamos a pensar en esto. Nosotros estamos cortando completamente paralelo a la línea articular.
para compensar esa pérdida de cartílago y no estandarizando los 3 grados que normalmente hacemos. Y encontramos que la rodilla sí se mueve a través de un eje cinemático. Y cuando esa rodilla no se está moviendo a través del eje cinemático, estamos en deseje. Y fíjense que muchas veces algunos de los movimientos, rodillas rígidas o rodillas que no se están moviendo, básicamente es porque no estamos colocando a través de un eje en donde gira la tibia con respecto al fémur. Y ahora quiero que ustedes se centren en este par de radiografías. Este par de radiografías tienen 2 reemplazos articulares, esto es una goniometría, y tiene usted que ver qué está pasando con la radiografía del lado izquierdo y la comparamos con la radiografía del lado derecho. Porque esto tiene vital importancia. Si estamos viendo en su izquierda, estamos viendo la orientación de la línea articular con la línea transversa verde. Y si estamos viendo la de la derecha, la orientación de la línea articular roja. Y ahorita estábamos hablando, pero si estamos hablando de un eje completamente mecánico, claro, está pasando el centro de la cadera por el centro de la rodilla y por el centro del tobillo. Pero fíjense la orientación de la línea articular. La orientación de la línea articular en el lado verde está respetando la oblicuidad de la línea articular. La línea roja no. Y la mayoría de nuestras cirugías están quedando con esa línea roja. O sea, estamos distalizando la parte lateral. No estamos respetando la línea articular normal. Esa es la gran diferencia en lo que estamos nosotros viendo entre alineamiento cinemático versus el alineamiento mecánico que tradicionalmente estamos haciendo nosotros. Obviamente, si ustedes van a hacer un alineamiento cinemático, no pueden escoger un paciente que tenga deformidades angulares mayores. Porque la gracia del alineamiento cinemático es tratar de colocar el implante respetando la línea articular. Pero si vamos a ver varos mayores o algos mayores, pues tendremos que hacer una liberación de tejidos blandos. Y ahí nos vamos para el alineamiento mecánico. Y si no hay necesidad de hacer liberación de tejidos blandos, me voy para el alineamiento cinemático. Entonces, esa es la gracia en donde nosotros podemos adoptar el alineamiento dependiendo de la necesidad. Ahora, este paciente con una deformidad angular mayor, este paciente, si nosotros vamos a planear un alineamiento cinemático con esa línea articular, yo sé que lo puedo pasar por el centro de la rodilla, pero mire qué está ocurriendo. Muchas tibias varas, muchas rodillas en rotación interna, y entonces volvemos a pensar que lo que estamos colocando es rodillas en inclinaciones anormales de más de 3 grados. Ahora, les complico más la vida, porque ahorita nos están hablando de alineamiento constitucional. Y este es un trabajo muy interesante donde están diciendo que la rodilla no es absolutamente neutra, sino que en el momento de la función de la marcha siempre tiene una inclinación en varo, más de 2 grados. Así que no estamos hablando de que hay una neutralidad en cero, sino que cuando estamos caminando tenemos un momento en varo. Le complico más la vida. Entonces, estos alineamientos constitucionales están tratando de demostrar que hay muchas tibias varas, muchas rodillas en rotación interna, y uno tiene que restaurar el alineamiento. Y para evitar distalizar esto, tenemos que utilizar un implante especial. No podemos depender de un implante especial para tratar de hacer un alineamiento constitucional. Entonces tenemos que mirar otras alternativas, porque lo que estamos viendo nosotros es que estamos cometiendo 3 errores históricos. Uno es que el alineamiento natural no es en cero, porque ya les estoy demostrando que el alineamiento natural puede ser 2 grados de varo. 2, la orientación de la línea articular. Nosotros estamos afectando la línea articular. Y 3, estamos distalizando el cóndilo femoral lateral porque estamos llevando, y por eso los pacientes se quejan de dolores laterales, porque nosotros estamos distalizando el cóndilo femoral lateral tratando de cambiar la orientación de la línea articular. Entonces, esto nos llega a pensar que realmente sí, el estándar de oro sigue siendo el alineamiento mecánico. Ese es el mejor constructo para todos. Ignora la variabilidad que puede tener, pero tiene un problema muy grande. Y es que al doctor Del Filio le gusta que todas sus rodillas en varas, el corte femoral distal es de 5 grados. ¿Pero porque le gusta al doctor Del Filio? No, es lo que necesita el paciente. Entonces ese es el gran problema, que nosotros utilizamos a nuestro acomodo el corte femoral distal como nos parece.
no como lo que necesita el paciente. Y eso hizo pensar que existen, obviamente, diferencias muy grandes entre mecánico y constitucional, y le complicó la vida también en otro sentido. Y es que estamos viendo que muchas veces hacemos alineamientos mecánicos, como este caso, en donde vemos preoperatoriamente dónde está pasando ese eje mecánico, pero al séptimo día, mire cómo lo medimos, al tercer mes y al año, y se está pasando por el lado interno. Entonces, le complico más la vida, porque estamos hablando ahora de alineación en el plano coronal, algo que se ha denominado la clasificación de CPAC. Y es que trataron de hacer un estudio en rodillas sanas y otro estudio en rodillas enfermas, tratando de buscar si existen fenotipos para las rodillas. Y dentro de los fenotipos que existen en las rodillas existen estas 9 opciones. Y son opciones para varo, para neutro, para valgo y con orientaciones de la línea articular con ápex distal, en neutro o con ápex proximal, en cuanto a la orientación que uno tiene que tener en la rodilla. Entonces se volvió un tema aritmético, porque estamos viendo la diferencia. Esta simplemente es una fórmula que el HKA va a ser la diferencia o la resta entre el ángulo metafisiario proximal de la tibia menos el ángulo femoral lateral del fémur. Entonces, esto hace que la orientación de la línea articular cambie completamente. Y tenemos esos 9 fenotipos. Se hizo un estudio, claramente, y encontramos que todos los fenotipos están incluidos en todo. Todos los que estamos sentados acá estamos incluidos dentro de estos 9 fenotipos. ¿Y cómo hicieron para demostrarlo? Tomaron 250 rodillas sanas en Bélgica y midieron a personas que no tenían ningún tipo de cirugía y encontraron los fenotipos con los porcentajes que estamos viendo acá. Esa fue la primera parte del estudio. Y la segunda parte del estudio lo hicieron en rodillas artrósicas. Y vaya sorpresa que los fenotipos siguieron siendo los mismos. Entonces, sí hay una correlación en pacientes con rodillas no artrósicas que tienen este fenotipo con rodillas que ya están artrósicas y que van a seguir teniendo este fenotípico. Entonces vamos a escuchar de ahora en adelante muchos alineamientos coronales. Y ahora, para tratar de reproducir estas rodillas, estamos viendo que por lo general el 100%, por ejemplo, del fenotipo 1 lo podemos lograr hacer un reemplazo articular con un elemento cinemático. Pero si vamos a hablar de un alineamiento mecánico, solamente el 60% en el fenotipo 5 vamos a tenerlo. Entonces, no sabemos aún si realmente esto tiene una validez importante. Sabemos que es una herramienta prequirúrgica muy importante, pero sí seguimos insistiendo en que en deformidades angulares importantes usted siga haciendo su alineamiento mecánico. Probablemente con el advenimiento del robot podrían ustedes hacer otro tipo de alineamientos cinemáticos, no tiene que hacer liberación de tejidos blandos, eso funciona muy bien. Pero tengan en cuenta que de ahora en adelante vamos a hablar de mucho alineamiento fenotípico en cuanto a las cirugías. Claro, son estudios europeos, hay un estudio australiano y seguramente van a salir estudios latinoamericanos para saber si la validez de lo que estamos viendo en Europa o en Australia también tenga algún tipo de repercusión en Latinoamérica. Recuerden esto, esos 2 son los que tradicionalmente estamos utilizando y estos 5 somos los que vamos a ver de ahora en adelante. Sigue siendo confusa, estos son los alineamientos que tenemos que sí o sí aprendérnoslo, pero seguramente nos va a servir muchísimo esta posibilidad del elemento coronal para establecer los fenotípicos que necesitan los pacientes. Muchas gracias.